nombre y la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 25A ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 26 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario procede a dar lectura de la cuenta. Señor presidente, la Secretaría no ha recibido documentos para la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Puntos varios. Se ofrece la palabra a los señores diputados. No puedo no estar sino de acuerdo con usted. Me parece prudente y necesario. Se puso pálido, sí. Esta sesión tiene por objeto recibir en audiencia al señor director nacional de la ONEMI, Ricardo Toro, pero en su representación viene el subdirector nacional de ONEMI, don Cristóbal Mena. Junto a la Secretaría nos permitimos dar contexto a la intervención de la Dirección Nacional de ONEMI, en el sentido que a propósito de los múltiples organismos que operan en los diversos escenarios de emergencia y teniendo presente el alto nivel de riesgo que presenta Chile en la materia, es que la Corporación consideró de mejor conveniencia establecer una comisión que se dedique no solo a materias relacionadas con una institución en particular, sino más bien al estudio de todo el mecanismo de emergencia que opera a nivel nacional ante la ocurrencia de desastres. El informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las organizaciones de Naciones Unidas es categórico en establecer que el planeta alcanzará el umbral crucial de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales para el año 2030, lo que precipitará el riesgo de una sequía extrema, incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos para cientos de millones de personas. Por lo tanto, es vital que los servicios climáticos estén al servicio de la ciudadanía. No debemos olvidar que Chile fue parte de la tercera Conferencia Mundial del Clima, celebrada en Ginebra, Suiza, el año 2009, en el cual se acordó fortalecer la entrega y uso de la información y predicciones climáticas, ayudar a constituir sociedades resilientes al clima y asegurar a todos los sectores de la sociedad un acceso a la información de forma amigable y expedita para enfrentar los impactos del cambio climático. Desde otra perspectiva, en relación a los desastres naturales, es fundamental tener una caracterización de los recursos naturales, principalmente los recursos hídricos, para efecto de una adecuada gestión. En nuestro país, dada la variabilidad del recurso hídrico en su distribución territorial, se requiere una gestión desarrollada sobre la base de datos duros y específicos. Por ello, es que es necesario establecer mecanismos de respuesta oportuna entre los diversos órganos estatales y una correcta coordinación, capacitación y gestión de los recursos y voluntariado que concurren en dar respuesta ante este tipo de emergencias en nuestro país. En síntesis, la Cámara de Diputados no quiere quedar ajena a los fenómenos naturales que nos afectan hoy por hoy, y esta comisión, por cierto, tampoco, y el objetivo de nuestra ampliación de competencia no es otro que el contar con una instancia legislativa que aborde la generación y el estudio de las normas que los regulan, y entre ellos se ubica nuestra institucionalidad pública, en la que se encuentra de manera central la Oficina Nacional de Emergencias ONEMI. En este nuevo escenario, ameritaba esta introducción una verdadera presentación, manifestar que estamos a disposición de las autoridades y profesionales de la ONEMI y queremos desarrollar con ellos un diálogo franco y permanente. En lo particular, se nos aproxima, y ya lo han señalado diversas autoridades, académicos e instancias científicas, la temporada estival, y en ella van a haber múltiples organismos y tareas y competencias en la prevención del flagelo de los incendios forestales, y por eso quisimos partir por ONEMI. Esta introducción se da cuenta de la transformación no solo en la denominación de esta comisión, sino que en las atribuciones y materias que puede observar. De hecho, al invitarse a exponer a esta comisión, le sorprendió a la Dirección Nacional, oye, ¿por qué nos invitan a esta comisión de bomberos? Por eso nos tomamos el tiempo de explicar que esta comisión, desde un tiempo a esta parte, desde la modificación del reglamento, va a desarrollar una ampliación en las materias que aborda y particularmente el tema de las emergencias y desastres. Y obviamente no somos ajenos, se discute en todo el mundo qué pasa con el cambio climático. Hemos sido, y gran parte de los parlamentarios que aquí están, han sido afectados por estos incendios forestales y queremos saber en qué estamos, cómo estamos preparados, cómo podemos colaborar también como Comisión y Parlamento a fortalecer esta institucionalidad pública. Así que, sin más, le doy la palabra al subdirector nacional de ONEMI, el señor Cristóbal Mena. Muchas gracias, presidente, y por su envío también a todos ustedes, diputados. Yo creo que
esta es una instancia sumamente relevante. Felicitamos realmente la proactividad en este tema. De hecho, de ser honesto, nos pillaron un poco en las acciones que estamos planificando, porque dentro de las acciones que están en el futuro, la futura política nacional para reducción de riesgos de desastres y el plan estratégico, hay una acción que busca justamente que tanto la Cámara de Diputados como el Senado tengan una comisión dedicada exclusivamente a esto. Ustedes se adelantaron, así que estamos muy contentos con esa proactividad, pero justamente es lo que buscamos, que se busque un concepto de corresponsabilidad en lo que estamos haciendo. La ONEMI no es la única responsable de que reduzcamos riesgos de desastre y que enfrentemos de buena manera los desastres, sino que un trabajo en conjunto. Quisiera comenzar por darle las excusas del director. El director está con licencia por un tiempo, así que estoy subrogándolo como director. Así que la idea de nosotros es presentar, por un lado, cuál es el enfoque que tiene Chile en la reducción de riesgos de desastres y también en la gestión de desastres, pero poniendo énfasis, como decía, en que reducir el riesgo de desastres es una estrategia para el desarrollo sostenible del país. No es un tema solamente de desastres, sino es por sobre todo un tema de sostenibilidad. Si queremos construir un país que mire el riesgo de frente y se desarrolle de manera sostenible, tenemos que tener esta mirada de entender que los desastres erosionan el desarrollo de los países. Y ese es el enfoque que tenemos como ONEMI, el enfoque que estamos de alguna manera promoviendo y también el que hemos integrado, porque entendemos que este es un trabajo de todos. Como usted bien decía, presidente, hay también tareas o apoyos que ustedes pueden también darnos y es un tema de país, en el fondo. Entonces, es un poco dar ese contexto de que estamos y después avanzar en lo que podamos en temas específicos de la temporada estival. Si bien el organismo técnico es CONAF en esa línea, pero nosotros también podemos darle un poco el contexto de cómo está organizado el Sistema Nacional de Protección Civil para enfrentar la temporada estival que viene. Bien. Solamente como un tema de contexto, como bien usted decía, el cambio climático es una realidad. Eso ya está instalado, es la nueva normalidad, como muchos dicen. Y en ese sentido, uno de los grandes impactos que genera el cambio climático es que extrema fenómenos que teníamos antes, que eran quizás muy poco habituales, hoy en día son muy extremos y son más frecuentes. Y eso particularmente con temas de lluvias por un lado y también por sequía o olas de calor. Si uno ve, esta es una gráfica de la mayor reaseguradora del mundo. Quizás quienes saben mejor cuáles son las amenazas en el mundo son las reaseguradoras y aseguradoras. Acá hay una gráfica que muestra la tendencia en los últimos años respecto a catástrofes en el mundo. Y si uno ve el crecimiento, está en las columnas que están en la naranja, azul y verde, son fenómenos relacionados con el clima. Y los que están abajo en rojito son los eventos geológicos que tienen una cierta constancia. Sean erupciones volcánicas, terremotos, no se afectan por el clima, pero vemos cómo están aumentando de manera importante los catástrofes relacionadas a eventos climáticos. Esto, no sé si ustedes algunos lo han visto, todo ahora la portada del The Economist y una iniciativa de un profesor inglés que muestra en Chile, desde 1901 hasta ahora, cómo ha ido evolucionando las temperaturas promedio del país. Efectivamente que a principios de 1900 estaba bastante frío y en rojo está cada día más caliente el clima en nuestro país. Y eso sin duda que está afectando por un lado la sequía, pero también al haber más temperatura, aumenta la temperatura del mar. Al aumentar la temperatura del mar, aumenta la evaporación de agua y eso genera que tengamos lluvias también más extremas. Entonces, esto es un ciclo de alguna manera que se está transformando y nos está presentando desafíos importantes porque estamos viendo fenómenos que antes no veíamos. Recuerden, hace unos meses atrás tuvimos tornados en la región de Biobío, que si bien históricamente habían, tenían una recurrencia que cada vez, para parecer, puede ser mayor y estamos viendo justamente estos fenómenos como se están extremando. Y esta otra, solamente para que si hay alguna duda de que esto es importante, perdón que no se vea tan claro por la luz. ¿Puedo bajar la luz? Sí. Pues tenemos con brillo complejo. Ahí sí. Lo que se pueda. Pero efectivamente, si uno ve también, este es el panorama global de riesgo que lo hace el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial ve todos los riesgos que hay en el mundo, geopolíticos, sociales, ambientales, tecnológicos. Y dice, bueno, ¿cuáles son los mayores riesgos del mundo en relación a su probabilidad de impacto y cuál es la probabilidad de ocurrencia? Y si esto está en el extremo superior derecho de usted, en el fondo, y ahí están
lo que está más arriba, o sea, que tenga la mayor probabilidad de ocurrencia y tiene la mayor posibilidad de impacto son fenómenos climáticos extremos, un poquito más abajo están los desastres, y un poco más abajo fallas para adaptarse a los efectos del cambio climático. O sea, este paquete de desastres, de alguna manera, es lo que el mismo Foro Económico Mundial está diciendo, esto es lo que va más probablemente a ocurrir y lo que a las economías le va a generar el mayor impacto. Entonces, es un desafío importante y un desafío de país, porque es un desafío que tiene que ver con el desarrollo del país, no solamente con enfrentar la emergencia, sino cómo empezamos a incorporar en la mirada de desarrollo de nuestras comunidades, de nivel local a nivel nacional, la mirada de riesgo. Y también la complejidad que tiene esto es que es bien dicotómico de alguna manera. Si uno ve el porcentaje de personas afectadas por tipos de eventos, vemos que el 45% de la población del mundo ha sido afectada por inundaciones y un 33%, lo que sigue en afectación, sequía. O sea, estamos viendo los dos extremos, inundaciones por un lado y sequía por el otro. Entonces eso también presenta una complejidad también mayor en ese sentido. Y esto también erosiona particularmente los servicios, los servicios, los centros educativos, suministro eléctrico, en mayor medida, porque no son eventos grandes, no son lo que nosotros llamamos técnicamente que son los riesgos intensivos, que son estos riesgos de alto impacto, pero de baja recurrencia, como por ejemplo un gran terremoto que ocurre muy de vez en cuando. Pero lo que está pasando acá y lo que estamos viendo es que los riesgos extensivos, que son riesgos de bajo impacto pero de alta frecuencia, como una lluvia, por ejemplo, constante, o tormentas de viento que ocurren habitualmente en las comunidades, son las que están generando el mayor daño en, por ejemplo, los servicios. Si vemos la gráfica, el azul oscuro, el alcantarillado, suministro de agua, el energético. Ese azul oscuro son estos riesgos de alta recurrencia y de bajo impacto. Entonces, nosotros siempre estamos en la mirada mucho en el gran terremoto, en el gran desastre, pero tenemos desastres de día a día, como desastres cotidianos, que también hay que tener una mirada porque erosionan y además afectan particularmente a las comunidades más vulnerables. Porque una persona que está en una extrema pobreza, por ejemplo, si se le vuela el techo, eso parece un gran desastre. Porque tiene que optar, digamos, entre, comprar la plancha de zinc de nuevo o tener que comer quizás una semana. Entonces, estos eventos van erosionando también el desarrollo de las comunidades, van retrocediendo también el desarrollo. Nepal en 2014, después del terremoto, retrocedió 50 años en desarrollo económico. Entonces, esto es una mirada que hay que empezar a pensar que los desastres no solamente es responder al desastre, sino en cómo reducimos el riesgo para que no ocurra. Y esta es la imagen en Chile. En Chile, esto es nuestra estadística que tenemos de 2018, en el pasado. Vemos que gran parte de los eventos están asociados particularmente a causas de origen humano, en el fondo. Es decir, por ejemplo, calles de servicio, que es lo que más tipo de eventos hemos tenido el año pasado. Eléctrico, agua, etcétera. Después vienen incendios estructurales, casas, etcétera. Y después accidentes de transporte, que son los grandes accidentes que nosotros nos reportan. Y por el lado de eventos de origen natural, tenemos la remoción en masa, aluviones principalmente, remociones de masa, inundaciones, sistemas frontales, nevadas. O sea, en ninguna parte aparecen los terremotos que quizás nosotros generalmente pensamos que es lo que más nos afecta, sino que lo que está ocurriendo es particularmente estos desastres que son más pequeños, pero que están de nuevo afectando a nuestras comunidades. Entonces la invitación, yo no quiero asustarlos, pero es una invitación a pensar en que esto es una mirada sistémica. En el fondo este no es un tema, por decir, solamente de ONEMI, solamente del Ministerio del Interior, o solamente de algunas personas, o de los bomberos, sino que es una mirada de país. Cada uno tiene alguna función en este sistema. Y si uno empieza a explorar esto, uno a poco va viendo que uno puede ponerle cajita a distintos servicios, ministerios, organizaciones de voluntariado, organizaciones civil organizada, la academia, y a todos puede ponerle una cajita en alguna de estas funciones. Y eso es lo importante de entender que aquí es un trabajo de todos. Por eso yo insisto que es una corresponsabilidad de este proceso. Bueno, con esa breve introducción, porque también quiero ojalá que podamos conversar de una manera, ¿cómo lo hacemos en Chile? En Chile, sin duda que el 2010 fue un antes y un después. De hecho, mi tesis de la maestría en desastres la hice justamente el cambio de políticas públicas de desastres y entrevisté a algunos diputados y senadores en eso. Y uno ve efectivamente que hay un antes y un después del 2010. Y lo primero que hizo Chile después del 2010, o de las primeras cosas que hizo después del terremoto para extraer lecciones, fue solicitar a las Naciones Unidas que viniera una comisión de expertos y miraran cómo estaba Chile.
el diagnóstico dijo, bueno, hay 75 recomendaciones que ustedes tienen que abordar para cerrar las brechas. Las que están relacionadas principalmente a que no teníamos muy poca institucionalidad, no había mucha estructura de gobernanza de riesgo en el país. Por otro lado, no había una normativa que también agrupara a este sistema de alguna manera más funcional. También, sin duda, había temas de preparación en el sistema. ONEMI, su rol es coordinar el sistema. Entonces, hay varios actores también que tienen que estar trabajando y teniendo sus capacidades a punto. Habían brechas de conocimiento, sin duda, de lo importante de esta temática, del riesgo en particular que estamos enfrentando. Y también habían deficiencias operativas en alerta temprana, particularmente, y en ONEMI y en organismos técnicos. Eso es el 2010. Y lo que quiero como dejar bien establecido es que el 2010 a lo que es ahora ONEMI es totalmente distinto. Y de hecho, quisiera también invitarlos un día también que puedan sesionar quizás o poder ir a la comisión a la ONEMI, pero efectivamente veamos cómo estamos hoy en día, entendamos también cómo el sistema opera hoy en día. Así que también esa invitación, porque siento que muchas veces todavía está en el consciente colectivo la idea de una ONEMI igual al 2010, y eso sin duda que ha cambiado de manera importante, no porque de todo surrante ONEMI, sino porque efectivamente lo hemos visto que ha cambiado esto. Lo primero que hicimos fue, bueno, alineémonos con las políticas globales. Si Chile está asociado, está mirando las políticas globales del mundo, hay que empezar a primero ponerle un cierto marco. Las políticas que hoy en día generamos desde ONEMI, con la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, que hoy en día agrupa más de 154 organizaciones del Estado, de la sociedad civil y de la academia, está alineada en las 4 grandes acuerdos o políticas globales en torno al desarrollo sostenible. Lo primero es el marco de Sendai, 2015 a 2030, que es un marco que define las 4 prioridades que tiene el mundo para reducir el riesgo de desastre. Que eso es algo que Chile escribió también a ese marco. Después también miramos las políticas globales desde el objetivo de desarrollo sostenible. También por lo menos hay 3 a 4 ODS que tienen temas específicos de desastre. De hecho, uno de los ODS menciona en especial el de hacer cumplir el marco de Sendai. Después también miramos cambio climático. Vemos también el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París muchas veces estamos hablando solamente de mitigación. Se nos olvida que también la otra parte del Acuerdo de París es también la adaptación. Y gran parte de la adaptación tiene que ver en cómo reducimos el riesgo de desastres con un clima más extremo, con incertidumbre. Es un trabajo que tenemos que empezar también a incorporar, particularmente también que tenemos la COP25. Y por último también vemos Habitat 3, que es también una conferencia de urbanización. Para 2050 se espera que 2/3 de la población del mundo viva en ciudades. Ciudades que muchas veces no están diseñadas para tener esa cantidad de población y que van a tener un estrés, particularmente en temas de desastre, en temas de dónde la gente está viviendo, porque no hay espacios, digamos, muchas veces, entonces la gente empieza a vivir en zonas de más riesgo porque no hay otros lugares, porque no hay más que vivir ahí. Entonces también es un tema que hay que empezar a pensar en cómo también pensamos la planificación territorial, urbana, en esa misma mirada. Y este Sistema Nacional de Protección Civil, ¿cómo se compone? Es un sistema que tiene 2 grandes principios. Uno es la escalabilidad, lo que significa que nosotros las emergencias parten y terminan en el nivel local. Eso siempre es así. Y significa que la emergencia, si se hace en el nivel comunal, por ejemplo, si las capacidades del comunal sean sobrepasadas, se aumenta a nivel provincial. Si es que la provincia no es capaz, aumenta a la región, y si no puede, a nacional. Pero siempre cuidamos esa escalabilidad. Lo que también significa es que ustedes muy rara vez, y que nunca van a ver, por ejemplo, el director de ONEMI nacional en una emergencia local. Para eso tenemos directores regionales. Porque somos convencidos de que esto hay que descentralizarlo y que también hay un tema de escalabilidad. Y lo segundo es el apoyo mutuo o la cooperación. El sistema no funciona si es que los que estamos dentro del sistema no nos apoyamos y no nos cooperamos entre nosotros. Este sistema involucra a varios actores, dentro de los cuales también están ustedes también, dentro del sistema, y se necesita esa entender de que las capacidades que tiene cada uno tienen que estar puestas en el sistema para apoyar esta operatividad. ¿Y qué actores están en el sistema? Públicos, como decía, está desde el Poder Legislativo, el Ejecutivo, y también, por ejemplo, están los privados. Tenemos una mesa, por ejemplo, público-privada, efectivamente, para ver qué capacidad tiene el sector privado que pueda aportar en la noción de riesgo de desastre y en respuesta a desastres. También tenemos sociedad civil organizada, por ejemplo, está Movidos por Chile, que es una agrupación que toma a varios actores y organiza a la sociedad civil organizada. También tenemos varias ONG, la academia también sin duda, y también obviamente otros organismos del sistema internacional. Todas estas capacidades se coordinan por ONEMI.
Nuestro rol es de coordinador. Nosotros, cuando de repente piensa, bueno, hay un incendio forestal, por ejemplo, ONEMI no es el que apaga el incendio forestal. En el fondo es que nosotros coordinamos las capacidades para que sea bomberos, sea CONAF, sea los recursos que se necesiten, estén a disposición para ir a apagar ese incendio forestal. Y nuestra misión, esta la adecuamos hace poco pensando en cómo va el proyecto de ley también de que yo también puedo conversar, les puedo contar en qué está el proyecto de ley del nuevo sistema y del nuevo servicio. Está orientado por un lado a los verbos que rigen, digamos, el servicio nuevo, en el fondo, que es planificar, coordinar, organizar, asesorar y supervisar todas las actividades que tiene el sistema. ¿Y esto para qué lo hacemos? Para mitigar riesgos, también para preparar las comunidades, que un gran énfasis nosotros ponemos, y obviamente el objetivo de reducir la pérdida de vidas, que es lo más importante, disminuir también el impacto económico, proteger el medio ambiente y también cuidar los modos de vida, que es algo muy importante realmente que no se nos olvida, y realmente un pescador que no puede dejar de pescar, porque por un desastre, tenemos que ver cómo recomponemos ese modo de vida, o cómo evitamos que ojalá no lo pierda. Y todo esto contribuye al desarrollo sostenible. Y hemos dejado que nuestro radar sea siempre la sostenibilidad del desarrollo, lo que nosotros estamos haciendo día a día. Y respecto a la visión, nosotros como NEMI pusimos una visión con plazo, nos gusta ordenarnos con plazo, dijimos al 2030, ¿qué es lo que queremos? Esperamos que para el 2030 haya una institucionalidad y un servicio robusto. Y quiero que una gran tarea que nos ayude a llegar a esa visión en cómo generamos la gobernanza necesaria para que la institucionalidad que tiene Chile y el servicio que tiene permite establecer que la reducción de riesgos de desastres sea una prioridad nacional. Tenemos que relevar esto a un nivel de importancia mayor. Realmente muchas veces nos quedamos en el cambio climático, pero no asociamos cambio climático con esto y empezamos a dejarlo como solamente en respuesta. Y cuando lo dejamos en respuesta, nos va pillando la emergencia. Entonces mejor empezar a prepararse antes, empezar a reducir el riesgo porque no ocurre la emergencia, y eso requiere tener una prioridad distinta. Y esto sin duda se logra a través del fomento de una cultura preventiva. Tenemos que generar en todos nosotros una conciencia de que es mejor prevenir que curar. Y eso estamos trabajando durante varios años ya, en generar comunidades más preparadas, comunidades más conscientes de que es mejor prevenir que curar. Y de nuevo también para contribuir al desarrollo sostenible del país. ¿Cómo gestionamos los desastres? Bien en resumen, nosotros tenemos varios organismos técnicos que monitorean las amenazas en Chile. El grupo de organismos técnicos que monitorean son, por un lado está ese Centro Sismológico Nacional, creado después del 2010, el CHOA, que es el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, que monitorea tsunamis, SENAGEOMIN, del Ministerio de Minería, que monitorea, por un lado, remociones en masa, todo lo que tenga con fenómenos geológicos y también volcanes. Y también emergencias mineras. CONAF, Incendios Forestales, la DGA, la Dirección General de Agua, todo lo que es caudales de río, etcétera, la Dirección Meteorología, y además tenemos una red de informantes MECALI en todo Chile que nos permiten al minuto muchas veces saber cuál es la intensidad de un sismo en alguna parte del territorio, lo que nos permite generar protocolos que tenemos ya hoy en día con el CHOA, para, por ejemplo, cuando hay 2 percepciones Mercalli 7 en puntos que tenemos definidos de borde costero, evacuamos preventivamente para empezar a sacar la población antes de que llegue el reporte del CHOA, que hoy en día llegan aproximadamente entre 7 y 10 minutos, antes llegan 20 minutos. 7 minutos de un buen tiempo, pero hoy en día, por ejemplo, en 2015, la primera ola en Coquimbo llegó a los 8 minutos. Entonces tenemos que ganar tiempo. Lo estamos haciendo justamente estos protocolos con el CHOA para poder reducir el tiempo evacuando preventivamente. Hay veces en que no va a haber tsunami, pero preferimos estar más seguros que estar, digamos, esperando que llegue esa alerta. Además, también con cada uno de nuestros organismos técnicos tenemos un protocolo establecido de cómo operan las alertas, cómo operan los informes. Eso ya está totalmente institucionalizado y protocolizado. O sea, cuando la CONAF quiere de tales características, esto es una alerta X. Eso ya está protocolizado hace varios años de cómo generamos eso para que sea fluido y no estemos improvisando en el camino de cómo operamos. Y esto tiene 3 grandes niveles de alerta. Primero está la alerta base, que en el fondo es la alerta verde transversal, que nosotros siempre estamos monitoreando todo el territorio. Cuando una alerta se vislumbra que tiene alguna posibilidad de afectación, por ejemplo, cuando llegan informes de la acción meteorológica de sistemas frontales, generamos muchas veces una alerta temprana preventiva, que lo que permite es activar el sistema de la comuna, de la región, de la provincia, para empezar a prepararse
en caso de que sea necesario activar con mayor capacidad el sistema. Cuando la emergencia empieza a escalar, pasamos a alerta amarilla, donde ya empezamos a disponibilizar recursos y empezar a poner el recurso en operación para responder a la emergencia. Cuando la emergencia ya es tiene un gran impacto, una gran extensión y requiere disponer de todos los recursos disponibles, pasamos a alerta roja. Y esto se trabaja a través de dos líneas. Por un lado, nosotros tenemos un centro de alerta temprana nacional y también regional. Cada región tiene hoy en día, a diferencia del 2010, hoy en día cada región tiene un centro de alerta temprana que funciona 24/7 y que tiene conexión, tiene por lo menos entre 9 a 12 sistemas de comunicaciones redundantes. O sea, nosotros no perdemos comunicaciones hoy en día. Y por otro lado tenemos también un comité de operaciones de emergencia que es nacional, regional, provincial y comunal para coordinar la respuesta a la emergencia. Además también una diferencia con el 2010 es que hoy en día tenemos direcciones regionales en todo Chile, en cada región, y que también funcionan 24/7 con directores regionales en cada región. Que antes del 2010 había algunas direcciones regionales, en algunas partes, otras funcionaban generalmente de la oficina de viernes a sábado, o sea, de lunes a viernes. Eso hoy en día ya cambió y hoy en día tenemos una ONEMI que funciona en su totalidad en todo Chile y 24/7. Cuando ocurre una amenaza que se activa, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Hay dos líneas. Cuando una amenaza de manifestación lenta, por ejemplo, viene un aviso de que viene una ola de calor en 3 días más, que puede generar incendios forestales. Nosotros, en vez de esperar a que ocurra esa alerta o que ocurra esos 3 días, nosotros esos 3 días antes hacemos lo que llamamos una mesa técnica. Convocamos a todos los actores y empezamos a listar los recursos. Viendo la posibilidad de incendio que haya, vamos viendo efectivamente qué capacidad están disponibles, vamos a estar instaladas, hay que desplazar algún medio de alguna parte para estar preparado para esa alerta. Y empezamos a adelantarnos a ese fenómeno y vamos monitoreando cómo va evolucionando ese fenómeno. Cuando es súbita, cuando es un terremoto, se convoca los COE, los comités de operación de emergencia de manera automática para empezar a coordinar la respuesta a la emergencia. Y lo interesante también en el 2010, y me pasó a mí, yo volví a Chile hace como 1 año y medio en el fondo, y antes uno veía y lo veía en 2010, que el COE se juntaba para ver si es que evacuamos o no evacuamos. Hoy en día me tocó ver en enero de 2015 el terremoto que tuvimos en Coquimbo. Nosotros llegamos al COE, y de hecho no se activó COE, de hecho solamente nos juntamos con la autoridad de ONEMI para coordinar, y vimos efectivamente de que la gente evacúa sola. Ya está tan interiorizada y tan formada respecto a qué hacer en caso de un sismo que no permita moverse, parar, estar de pie en el borde costero, que la gente hoy en día actúa de manera automática. Eso es lo que buscamos hoy en día. De 2010 hasta ahora han pasado más de 10 millones de chilenos por simulaciones de tsunami en el borde costero. Entonces la gente hoy en día ya sabe qué hacer en el fondo. Y eso permite a nosotros solamente estar coordinando la evacuación, ver efectivamente que opere como tiene que estar. Si hay que apoyar algo, lo apoyamos. Una de las maneras nosotros que apoyamos esto es un gran avance que tenemos y que ha generado interés en varios países, el sistema de SAE, el sistema de alerta de emergencia, que es el mensaje que llega al teléfono. Es un mensaje que a partir del 2017, por ley, todos los teléfonos que se venden en Chile tienen que ser compatibles con este sistema. Lo que permite hoy en día tener una gran cobertura y es quizás el eje del alertamiento hoy en día, junto con el ABC, con ambulancia, bombero, carabinero, que también va alertando a la comunidad cuando hay que hacer alguna evacuación o algún otro procedimiento, además de 5 regiones en que tenemos sirenas de tsunami. Y estamos también haciendo un proyecto con el MOP para hacer una concesión que permita tener en todo Chile sirenas de tsunami. Y después se convoca el COE y después vamos analizando el escenario. Lo interesante acá también es que hoy en día, para todas las amenazas, tenemos planes de emergencia con específicos. Y de hecho tenemos grados de especificidad en que, por ejemplo, hay algunos volcanes en que tienen planes específicos por volcán. Por ejemplo, el volcán de Nevado de Chillán tiene un plan específico en que está establecido cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son los puntos de transición, cuáles son los medios disponibles para evacuar la gente. Entonces, en el fondo, ya de nuevo, esta improvisación no existe. Hoy en día está todo planificado y está todo personalizado. Y lo vemos día a día, en el fondo. Vemos día a día que en el fondo hoy en día los planes operan. Porque también una cosa es que los planes estén escritos y otra cosa que operan. Sí. Estamos viendo efectivamente que operan, que ayudan enormemente a la toma de decisión. Y la otra mitad es una parte de reaccionar, y otra parte, bueno, cómo prevenimos, cómo empezamos a ver lo que ocurre y cómo vamos reduciendo el riesgo de desastre.
En esa línea, lo primero que nosotros como ONEMI tenemos una alta compromiso con la transparencia activa, no solamente pasiva. Y entre las cosas que nosotros estamos haciendo es justamente el compartir información. Una de las maneras que lo estamos haciendo es a través de la página de ONEMI. Hay un visor que se llama Chile-Preparado, en que ustedes pueden entrar, cualquier ciudadano puede entrar, poner su dirección y puede ver si es que donde está viviendo hay riesgo de inundación de tsunami, hay riesgo de erupción volcánica o hay riesgo de incendios forestales. Y esto, por ejemplo, esto es lo que está público, esto es Puerto Montt, no se ve nada. Eso es Puerto Montt. Lo que está en rojo es la zona de inundación de tsunami y bueno, ahí no se ve nada, pero hay puntos también que están marcados, que donde están los colegios, donde están los hospitales, donde están los carabineros en el fondo, y que esto es lo que está dentro de la zona de inundación y que es lo que está fuera de la zona de inundación. Entonces, la idea es, ¿para qué esto? Esto es para que la gente sepa, oye, yo vivo dentro de la zona de tsunami, y está ahí, y puede verlo y puede empezar a prepararse. Puede empezar a buscar las líneas azules, que tampoco se ven, no se ven nada, las líneas azules determinan cuáles son las vías de evacuación. Entonces también uno puede ver, bueno, a cuántas cuadras vivo yo de la vía de evacuación, o a cuántas cuadras yo, los círculos verdes que están en el mapa, demuestran cuál es el punto de encuentro. Entonces, estoy cerca de un punto de encuentro o no, cómo llego a ese punto de encuentro, y eso es compartir información, que la gente sepa qué hacer. Eso está disponible de manera abierta. ¿Y dónde encuentras eso? Disculpa. En la página de ONEMI tenemos un banner que sale Visor Chile Preparado, ¿cierto? Lo pincha y ahí entra ahí directo. Entonces, y lo segundo que es para ir cerrando en el fondo, que creo que es súper interesante, esto es una metodología que de nuevo, como nosotros trabajamos con la plataforma nacional y hacemos política pública transversal y de manera integral, no solamente desde ONEMI, sino que la co-construimos con varios actores, hicimos una metodología para medir la vulnerabilidad de las comunas. Y esta metodología ha causado bastante éxito, en el fondo, que hecho fue publicada en el análisis global de riesgo de 2019, que es como, para nosotros los que trabajamos en desastres, como la Biblia de desastres que se publica cada 2 años. Primera vez que Chile publica algo en ese tono. Esta metodología se construyó con ministerios, como está acá, el Ministerio de Seguridad Social, el MIMBU, el Ministerio del Medio Ambiente, también con el SENADI, por ejemplo, con la Fundación para la Superación de la Pobreza, la Universidad de Chile, CGIEN, que es un centro integrado de universidades, el CR2, que también es un centro de cambio climático de la Universidad de Chile, y construimos una metodología para cómo medíamos cuán vulnerables son las comunidades locales. El folleto, cómo se explica, también está público también. Nosotros, además del visor, tenemos también un repositorio donde están todos los planes, políticas, etcétera. Está todo, cualquier persona lo busca y lo encuentra. Esta metodología mide 4 grandes dimensiones: la gobernanza a nivel comunal, efectos del cambio climático a nivel comunal, cuáles son los instrumentos de planificación territorial que tienen y cuál es la característica sociodemográfica de esa comuna. Porque, por ejemplo, si una comuna tiene una población más alta con discapacidad, por ejemplo, o con menos, significa que va a tener más problemas para evacuar. Entonces es más vulnerable, entonces tenemos que ver cómo cerramos esas brechas para prepararnos para eso. Y le quiero mostrar resultados. Hasta ahora llevamos 170 comunas encuestadas. Este año esperamos terminar todas las comunas, 346 comunas. Y hay oportunidades y también hay brechas, pero yo siempre lo veo esto como oportunidad. Esto es la variable de gobernanza. En gobernanza vemos comunas que tienen una buena gobernanza de riesgo en el fondo, pero también vemos algunas que están en rojo, efectivamente, que tienen brecha. Lo interesante de la metodología es que nosotros lo que hacemos con el informe, no solamente entregar el informe y bueno, que le vaya bien con el proceso, sino que también le entregamos un informe y una hoja de ruta de cómo cerrar las brechas. Si usted tiene estas brechas, y la manera de cerrarlas es así. Entonces, bueno, vamos dando esa hoja de ruta para que las municipalidades y las comunas vayan cerrando su brecha. En el cambio climático se nos pone bastante más rojo el panorama, y que también coincide con todo lo que hemos hablado en el fondo de la vulnerabilidad de Chile al cambio climático, lo que nos está ocurriendo, y vemos efectivamente que hay altos grados de erosión en los territorios, hay fenómenos extremos que están ocurriendo de mayor manera en las comunas, y todo eso lo vamos midiendo. En cuanto a planificación territorial, también tenemos grandes brechas. Generalmente la planificación del territorio no se hace mirando el riesgo. No se considera la amenaza como una variable para planificar el territorio. Es algo que estamos solucionando con el proyecto de ley. El proyecto de ley va a determinar que los mapas de amenaza deben ser considerados en los instrumentos de planificación territorial.
no podemos decir que no construyamos zona de riesgo porque sería imposible teóricamente que no veamos zona de riesgo. Tenemos que vivir en Marte y estar en Marte de riesgo. Pero sí que cuando construyamos nuestras ciudades, cuando planifiquemos el territorio, estemos obligados a tener a la vista la amenaza. Y eso, disculpe, viene cuando uno voy a sacar un certificado de informes previo, por ejemplo, de un rol específico, viene también no solo con los gravámenes que tiene ese inmueble específico, sino que también con las variables de riesgo. No, lo que busca es solamente en planificación territorial. O sea, en el fondo, cuando se haga, por ejemplo, ¿perdón? Sí. No está pensado justamente como para informar Que mi compañero. Claro. No, pero es importante en el fondo que algo se puede hacer en el fondo, pero también lo que estamos buscando en el proyecto de ley es que también hay un sistema de información, que toda la información de amenazas esté todo público. Claro. Entonces ahí se podría pensar que podría tomar el sistema de información, engancharlo y conectarlo, por ejemplo, con ese tipo de Porque información. disculpa la interrupción, pero al comprar cualquier inmueble, uno decía, oye, veo solo el estudio de títulos, tiene hipotecas o gravámenes. Uno también tiene que ir a pedir un certificado de informes previo, a un CIP, a la elección de obras municipales, que te indique, oye, qué puedo construir, cuánto superficie, constructibilidad, Claro. pero también me indicara, oye, tú estás en zona de riesgo. Claro, puede ser Oye, y puede darse el caso que muchas veces tú construyas, no sé, ahora que veía que había alerta amarilla en San Fabián, o tú tengas una parcela Sí. ahí, y efectivamente el riesgo es tan alto en los nevados de Chillán, para el lado de ustedes, chiquillos, que efectivamente no valga la pena invertir o desarrollar tanto ahí, claro. Sí. Bueno, ese es el tema, y por eso estamos compartiendo información de amenaza hoy en día para que la gente vaya tomando decisiones. En el fondo, nosotros no podemos prohibir a nadie que viva en el territorio, en el fondo, en teoría, en el fondo. Claro. Pero sí podemos dar información. Y la gente con la mayor información posible toma la decisión más informada. Y bueno, como hay modos de vida detrás, hay también arraigos históricos también, tampoco es tan sencillo como decir, bueno, o sea, que usted tiene una zona de riesgo y se va de ahí. Pero lo importante es que esté la información. ¿Y esa Y eso es lo que información estamos- la hacen o la desarrollan en la evaluación ambiental estratégica de los planes reguladores? ¿Y ahí queda inserta? Es lo que se busca. Ah, ok. Es lo que se busca, en el fondo. Pero de nuevo, que lo considera. Perfecto. O sea, y obviamente esto va a estar construido con los mapas de amenaza que provean los organismos técnicos. Ok. O sea, el CHOA dará el mapa de inundación de tsunami, el CONAF dará de incendio forestal y así sucesivamente. Y finalmente el sociodemográfico, bueno, esto es una fotografía menos de Chile, en el fondo, de cómo estamos sociodemográficamente en temas de discapacidad, vemos hasta temas de género, vemos también temas, por ejemplo, de migrantes, también estamos viendo de cuántos por ser migrantes hay en cada comuna, pero también presenta desafíos, por ejemplo, de idioma, Por cierto. de contexto geográfico, con gente que viene en un contexto geográfico en que no tenía alguna amenaza y que ahora las tiene en el país, también cómo le hacemos también a ser conscientes de esa nueva amenaza. Y este es el compuesto, con las cuatro dimensiones. Esta es la fotografía de Chile hoy en día, en cuán vulnerables están las comunas de alguna manera al riesgo de desastre. Entonces vemos que hay comunas que tienen una alta vulnerabilidad y otras que están mejor. Y de nuevo esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad para tener una hoja de ruta en cómo vamos cerrando esas brechas, cómo vamos avanzando en hacer comunidades más resilientes y más sostenibles. Y esto es la última diapositiva, pero la idea es demostrarles que siempre nosotros tenemos el enfoque de que invertir en resiliencia es particularmente para evitar pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas de medio ambiente. Y el problema con eso es que muchas veces para tomar decisiones cuesta un poco hacer la decisión de la inversión, porque en el fondo hay que esperar que ocurra algo para decidir inversión dio o no dio, en el fondo, entre comillas. Y el Banco Mundial con el Instituto de Desarrollo de Inglaterra hicieron un estudio en el que dijeron, bueno, ¿y qué otros dividendos trae invertir en resiliencia? Que aunque no haya un desastre, lo podemos ver. Porque puede ser que quizás invertimos en resiliencia y que también ganamos cosas. Bueno, es muy interesante que hay cosas. Y hay por lo menos 2 dividendos más. Un dividendo en desarrollo económico. Cuando uno invierte en resiliencia, uno gatilla la economía. Uno empieza a generar inversiones públicas, empieza a generar emprendimiento. Hay una serie de emprendimientos en resiliencia, en gestión de riesgo de desastre. Cuando uno genera ese espacio para innovar, para generar esa resiliencia, aunque no ocurra ningún desastre, esa ganancia queda. De hecho, Chile hace 2-3 meses se lanzó el Instituto Tecnológico para la Resiliencia ante Desastres, que es un proyecto de Corfo que está mandatado por la sociedad interior, que lo que busca es coordinar y articular toda la I+D+I+E en resiliencia. La idea es que este organismo de alguna manera aglutine todo el desarrollo y la innovación, la investigación que hay en resiliencia en Chile y la vaya poniendo a disposición de
chiverchones también, pero también una vocación exportadora, que empecemos a compartir lo que nosotros tenemos y empezar a generar también una especie de un producto no tradicional de exportación. Súper interesante. Y lo tercero es otros co-beneficios, como por ejemplo cuando uno invierte en resiliencia. Por ejemplo, nosotros en ONEMI tenemos varias iniciativas a nivel comunal para generar comunidades. Tenemos, por ejemplo, el curso CERT, que es un curso para generar comunidades de respuesta a emergencia. Tenemos, por ejemplo, talleres de microzonificación de riesgo, que lo que busca es que las comunidades sepan identificar los riesgos en su barrio, en su comuna. ¿Y eso qué genera? Genera que hay comunidades que realmente nunca se habían juntado, que la señora Juanita no conocía al señor Pedro, pero hacen un curso CERT juntos y se conocen. Y eso genera mayor nivel de confianza, mayor nivel de asociatividad, redunda sin duda en la seguridad de esa comunidad. Entonces, de nuevo, aunque no haya ningún desastre, estamos teniendo una ganancia. Además también genera empleo y otras cosas más. Entonces, en el fondo, hay que abrir la mirada de que cuando nosotros trabajamos en desastre, cuando trabajamos en resiliencia, no es solamente responder a la emergencia, sino que algo mucho más profundo que tiene que ver con la sostenibilidad del desarrollo y cómo generamos comunidades de nuevo, más seguras y más resilientes. Así que esa es la invitación y también la aproximación que tiene ONEMI respecto a esta temática. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un desafío contracultural lo que plantea con nuestra idiosincrasia. Sí. Oye, ¿se ofrece la palabra el diputado Monsalve? Gracias, presidente. Agradecer el... No parece que es titular. Es que me piden que venga. Bueno, no voy a tener de hablar mejor, no voy a hacer ninguna tarde. Gracias, presidente. Primero agradecer al subdirector de ONEMI por la presentación, que ha sido bien interesante. Yo hacer algunas preguntas. La primera, él ha planteado que la ONEMI del 2010 no tiene nada que ver con la ONEMI actual, lo que implica que ha habido cambios importantes, relevantes, que han mejorado la Oficina Nacional de Emergencia. Él detalló algunos. De todas maneras, me gustaría pedirle que volviera a detallar cuáles considera que son los cambios más importantes, pero a su vez nos pudiera decir qué cambios importantes no se han hecho y están pendientes. Eso es lo primero. Lo segundo que me gustaría, si es posible, que nos pudiera iluminar, es que vamos a entrar en un par de semanas más en la discusión de la ley de presupuesto del año 2020. Me gustaría saber cuáles son las prioridades de ONEMI en materia de ley de presupuesto. Y lo tercero, se habló de las amenazas, a propósito de la gestión de riesgos, pero me gustaría entrar a producto del rol del Parlamento, porque estoy pensando en el rol del Parlamento y por eso las preguntas. Entonces, me gustaría saber respecto a las principales amenazas que tiene el país en materia de desastres, si existe un análisis más detallado de los riesgos. ¿Ah? O sea, me explico, si una de las amenazas son los incendios forestales, si acompañado de eso hay algún análisis que diga, mire, son estos 10 factores los que más influyen en que esta sea una amenaza real para el desastre, de manera de saber qué capacidad tenemos de actuar sobre los factores que determinan que esa amenaza esté presente. Usted nombró varias a nivel global. Me gustaría saber ya a nivel cuáles son las que consideran las 5 más importantes en el país, y acompañado de eso hay algún análisis más detallado respecto a cuáles son los factores de riesgo que determinan que eso sea una amenaza. Muchas gracias, diputado. ¿Se ofrece la palabra? O si usted, señor Mena, pudiera responder lo que plantea el diputado Monsalve, cuáles son los principales cambios que no se han realizado, las prioridades que tiene ONEMI desde el punto de vista presupuestario y las principales amenazas y el detalle de los factores de riesgo específicos que ONEMI considera. Y después, disculpe, le vamos a dar la palabra al diputado Álvarez. No, eso lo va a decidir al final. Al final. Gracias, presidente, por su intermedio a la consulta del diputado. Que la tranquilidad, no le voy a decir el día de pago de los bomberos porque para que no suene mal, ya lo definiremos. Pero quiero expresar una preocupación al subdirector de ONEMI que tiene que ver con este fin que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil. Y entiendo que cuando usted menciona que hoy en día se evacúan, en el caso puntual de las alarmas de tsunami y que la gente ha tenido la práctica, es porque ha habido
una cantidad importante de alertas como la que nosotros mismos tuvimos acá en Valparaíso hace una semana atrás, y eso ha ido generando una práctica y una cultura. Entonces, pero sí, yo soy en una zona volcánica, no en la región de la Araucanía, y he echado de menos la misma situación y dedicación con los volcanes. El volcán Villarrica estuvo en pleno Fiestas Patrias, estuvo con alerta naranja, que es entre la amarilla y la roja, y claro, monitoreado, pero la verdad que si hubiese habido algún episodio mayor, la población ahí no tiene la práctica ni el entrenamiento suficiente. Entonces, creo que una cosa, y es positivo, realizar estas alertas, estos ensayos, y creo que tiene que tener la misma focalización también a las zonas con emergencias volcánicas, porque hoy en día no se ha dado. Y es más, yo estuve en el observatorio vulcanológico, estuve ahí, lo visité, estuve con los especialistas, y estuve con la directora de ONEMI, y le planteé, ¿por qué no hacemos un ensayo en pleno febrero? Entonces, que la industria del turismo, yo soy de la industria del turismo y creo que lo que más valoraríamos hoy en día es que en pleno febrero se hiciera un ensayo en la comuna de Pucón, en la zona lacustre, porque es cuando tenemos la capacidad de carga reventada, tenemos 150.000 habitantes, una zona que está preparada para 30.000, entonces ahí tenemos que ver cómo funciona, porque el volcán no va a esperar solamente cuando hay poca gente para hacer erupción, y eso da una señal de tranquilidad. Pero la preocupación que tengo, y ahí quizás el poder, es que lo vimos también acá en Valparaíso, cuando se hizo la alerta, donde uno entiende que hay zonas de evacuación. Pero en el caso puntual, quiero referirme acá en Valparaíso, subimos por una calle que en el caso, por ejemplo, si hubiese un terremoto, no habríamos podido subir por esa calle, porque todas esas casas se hubiesen derrumbado. Entonces, si son zonas de evacuación que están demarcadas y donde nos están entrenando para que vayamos para esa zona, debes hacer también una preparación de esa zona, por ejemplo, revisar el tipo de construcción, la calidad de la construcción, porque lo que pasaría, y el día que hicimos el ensayo acá, yo dije, yo no me habría venido, o sea, si hay un terremoto, estoy claro que no voy a ir por ahí, porque todas esas casas se van a derrumbar, porque son están casas antiguas, se van a derrumbar, y por lo tanto va a ser muy difícil los cables eléctricos, nos vamos a electrocutar, mucho riesgo. Y ahora voy también a la zona vulcanológica, a la zona de la comuna, ¿no es cierto?, de Pucón. Las zonas demarcadas como zonas de seguridad están, en el caso puntual, en la comuna, se revisan para que no tengan, en el caso puntual aquí estamos hablando de Zarzamora, que los caminos estén despejados, que los anchos de los caminos permitan, ¿no es cierto?, el desplazamiento de las personas, porque hoy día sabemos dónde ir, sabemos que no podemos ir en vehículos, sino que hay que ir caminando, pero el problema es cuando se llega a esas zonas. En esa zona existe el equipamiento necesario para recibir 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 personas que pudiesen llegar a evacuar esa zona. Existen en una zona sur, que a nosotros el 18 nos tocó con mucha lluvia y frío. O sea, si hubiese el volcán querido hacernos pasar un mal rato, hubiese sido un desastre mayor. Entonces, entendiendo el objetivo que ustedes tienen y reconociendo lo que ustedes mismos indican, una institucionalidad débil, de qué manera no solamente estamos entrenando, sino que también estamos acondicionando los lugares destinados para ser el lugar de refugio, de manera tal que de verdad sirvan de refugio y no sean un lugar donde finalmente vamos a encontrar más problemas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado ahí. Y después damos la respuesta y después le damos la palabra. Presidente, valorar la exposición. Yo creo que aquí hay un trabajo no menor, y creo que es un trabajo que de una u otra manera nos demuestra que se ha ido profesionalizando, porque creo que hace algún tiempo era bastante rudimentario el trabajo que podíamos apreciar de la ONEMI en este caso. Creo que los avances que se están teniendo son tremendamente importantes. Mi pregunta es la siguiente, y algo dijo muy bien creo que el presidente. Con todo esto lo que en definitiva esperamos provocar es un cambio cultural. Y todos sabemos que los cambios culturales no son de la noche a la mañana, son procesos, ¿ya? Pero todo esto, si nosotros no lo acompañamos con una estrategia comunicacional, creo que no vamos a lograr el objetivo que esperamos. Y en esa línea, yo valoro, por cierto, que esté en la página, pero tenemos un porcentaje no menor de ciudadanos, y yo me incluyo, que no somos muy amigos de las páginas, ¿ya?
Entonces, yo creo de que esto debiera ir acompañado quizás con una estrategia comunicacional más masiva, más sencilla, a través de los medios de comunicación, y lo mismo que planteaba el colega antes, que la comunidad, por ejemplo, de Pucón sepa efectivamente dónde, cuándo y cómo llegar a un lugar definido. Y para eso, yo creo que la página puede ayudar, pero no va a resolver el tema de información oportuna, ¿ya? Y que la gente la pueda utilizar en el momento que se requiera. Entonces la pregunta es, ¿existe algún programa de difusión de estos programas o una estrategia comunicacional que apunte a ese objetivo? Muchas gracias, diputado don Cristóbal. Presidente. Respecto a estrategia comunicacional. Ahí sí. Respecto a estrategia comunicacional, efectivamente, bueno, tenemos estrategia comunicacional y en particular desde el año pasado hicimos una estrategia de UNEMI, plan estratégico al 2023, que tiene 3 focos. Un foco es ser más ágiles. El segundo foco es la cultura preventiva, esta cultura, y el tercero es confianza y cercanía. Que lo que estamos buscando es justamente acercarnos de mejor manera a la comunidad, de buscar mayor confianza, más cercanía con las personas, para que justamente diversificar la manera en que estamos llegando a la ciudadanía. Si bien hoy en día, por ejemplo, tenemos no solamente la página web, sino que tenemos el Twitter, por ejemplo, que el Twitter del gobierno que tiene la mayor cantidad de seguidores. Tenemos 1.400.000 seguidores en el Twitter, que pasa a ser una herramienta fundamental de comunicación para primera alerta. Pero además también entendemos la realidad de otros contextos, y por eso también hacemos mucho trabajo por radios, por ejemplo, a nivel regional, comunal, también generamos bastante folletería, en el fondo buscamos bastantes medios de cómo está llegando, pero entendemos que hay que mejorar esa manera y hay que ir siempre buscando nuevas formas de llegar. Así que eso lo tenemos muy visualizado, esos son nuestros 3 focos estratégicos y lo vamos a trabajar de aquí al 2023, como gran énfasis. Respecto a la revisión de las vías de evacuación o cómo están, efectivamente, bueno, primero los simulacros son justamente para esto, para justamente ver dónde hay brechas, vemos cómo podemos efectivamente poder mejorar los procesos de lo que está planificado. Una cosa está en el papel y otra cosa es cuando se echa a andar el sistema. Así que, sin duda que todos estos problemas que se van observando en los simulacros se van considerando y se van revisando para poder ir mejorando efectivamente estas brechas que se observan. Respecto también a la comunicación o a la formación de las personas en otras amenazas, nosotros en particular, por ejemplo, en Opción Volcánica también hacemos simulaciones, tenemos un programa anual de simulaciones, para comprender que efectivamente no podemos llegar a todo el territorio con todo tipo de simulaciones en todo el año. En la práctica impracticable tenemos 45 volcanes activos en Chile, tenemos sismos, tsunami en todo el borde costero, tenemos incendios forestales, tenemos erupciones en masa, entonces lograr tener en todas las regiones, en todas las amenazas, todo el año, digamos, una simulación, en la práctica es imposible. Pero por eso sí vamos viendo cada año a año un programa de simulaciones para ir tomando distintas variables, distintas regiones, distintos lugares para ir formándolo. Este año, por ejemplo, hicimos una simulación en el volcán Nevado de Chillán, por ejemplo, que está también en Alta Naranja. Y lo hicimos también, si no me equivoco, fue como en julio, ¿no? Que era justamente la temporada alta de esquí, y era justamente lo mismo. Nosotros entendemos que eso en esos momentos lo hay que hacerlo. Así que también tomamos la preocupación para buscar, ojalá lo antes posible, también hacer una simulación en Villarrica, y no, ir entrenando y formando a la comunidad en los puntos. Porque también, y en esto es un tema de corresponsabilidad, tenemos que estar todos también informados de qué hacer, también tenemos que estar buscando esa información, y también a todos los niveles. Acuérdense que el principio de escalabilidad parte desde la comuna, o sea, las municipalidades también tienen que hacer el trabajo de cuidar esas vías, de ver los puntos de encuentro, las provincias tienen que ver esa agrupación de municipalidades que tiene, y cómo también la apoya, las coordina, y cómo la región también tiene una mirada de cómo trabajar esto. Entonces, en el fondo, este es un trabajo de todos nosotros. Y nosotros como NEMI estamos siempre coordinando, mirando dónde hay brecha y buscando efectivamente cómo vamos apoyando esa reducción de brecha, o cómo vamos viendo o vamos buscando qué ministerio, qué municipalidad, qué servicio, el que tiene que hacer el trabajo para poder reduciendo estas brechas. Así que es un trabajo que hacemos constantemente y lo tenemos bastante presente. Y respecto a la comunicación especial de Villarrica, nosotros hemos puesto todo el énfasis y todo el terreno, de hecho hasta que estuvo con naranja, ahora está en amarilla, para justamente tratar de llegar a la comunidad de la mejor manera posible. Y ahí es un tema que sin duda que hay que seguir reforzando, como decía, con el tema de comunicaciones, pero que es algo que estamos trabajando permanentemente. Respecto de las amenazas, ¿cuál era la amenaza en Chile en el fondo? Bueno, hay varios estudios en el fondo de cuáles son los perfiles de riesgo del país en el fondo.
En general lo que se observa es que, claro, por pérdida económica, el mayor riesgo que tenemos en Chile es sin duda un terremoto. Un terremoto puede lograr un impacto importante en la economía del país. Vale recordar solamente que en 2010 casi el 18% del PIB del país fue dañado por el terremoto. Y Chile tiene una estadística que es de la OCDE, que desde los últimos 30 años Chile ha perdido en promedio un 1,2% del PIB cada año por desastre. No deja de ser. Y entonces, de hecho, ese es un objetivo también de cómo vamos reduciendo también esa pérdida. ¿Qué otras amenazas también están perfiladas? Por un lado están estos eventos como intensivos, estos terremotos que ocurren de vez en cuando que generan impacto, pero de uno ve el perfil de riesgo, la mayor recurrencia está como mostrado también en 2018 en inundaciones, en remociones en masa, incendios forestales, que es donde está la mayor complejidad hoy en día en cuanto a amenazas, las que más recurren. Y que son amenazas, muchas veces son más pequeñas en su impacto, pero que al ser tan recurrentes van generando un impacto mayor en la acumulación. Así que eso creo que son las grandes amenazas a las que estamos trabajando hoy en día. Y en ese sentido también cuando piensan las prioridades del presupuesto, obviamente entendiendo que es una corresponsabilidad. Primero es pensar que el presupuesto, las peticiones que tengan todos los servicios que están en el sistema, sea Senejamín, CONAF, etcétera, son prioritarios de empezar a poner mayor presupuesto en ellas. Se requiere reforzar las capacidades de alertamiento muchas veces de algunos de esos servicios, de repente hacer más estudios. Entonces, en el fondo, hay un tema que eso, lo primero hay que dar ese énfasis porque hoy en día, muchas veces, como decíamos, esto no pasa a ser la prioridad número uno, sino que solamente se decide ahorrar algunos pesos en temas de desastre, pero después eso nos afecta bastante más, sale bastante más caro a la larga. De hecho, hay un estudio, perdón que haga pero el estudio que hizo la Universidad Católica con la Comisión de Resiliencia que se generó en 2016, se estudió que por cada peso que se invertía en prevención se ahorraban 2,3 pesos en daño en Chile. O sea, una buena inversión. O sea, entonces hay que pensar también cuando miramos la mirada de presupuesto, en el fondo pensar que cuando ponemos inversión y no gasto, inversión en resiliencia, hay un retorno, digamos, importante en esa línea. Y eso hay que tenerlo también en el radar presente. Y eso también coincide con varios estudios también del Banco Mundial, que dicen $1 a $4, pero está clara que la proporción es que vale la pena invertir en cuanto a NEMI, nosotros hemos puesto foco, como decía, en estos 3 focos estratégicos. Generamos un paquete, una partida que es específicamente, por ejemplo, de comunicaciones, de formación comunitaria, a donde queremos llegar de mejor manera también a formarla y generar este cambio cultural que estamos hablando, en el fondo. Hay una petición importante de presupuesto justamente para ampliar, porque generalmente otro presupuesto se ha orientado a la operación, a la respuesta, porque obviamente también es lo más caro. Pero el énfasis también es que no perdamos también esa mirada de que tenemos que poner mayor presupuesto en la prevención, en la comunicación a las comunidades, y hay un tema importante que hay que reforzar. Y a futuro también, sin duda, también es ver lo que va a pasar después con inversiones más grandes, como decía, lo que va a pasar a futuro con las concesiones de escena de tsunami, las futuras quizás inversiones que hayan con el sistema de hidrometeorología. Estamos viendo la compra de radares u otros instrumentos meteorológicos que nos permitan estar también a tono con los desafíos de hoy en día. ¿Tiene una precisión, diputado Monsalve? Sí, gracias, presidente. Estaba pensando en lo siguiente cuando hacía la pregunta. Por ejemplo, en el caso de incendio, que claramente no hemos visto expuestos a ese desastre, pudiera eso estar acompañado de algunos factores que facilitan que se transforme en un desastre. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, la falta de asistencia de cortafuegos, plantaciones cercanas a los centros urbanos, ausencia de medios adecuados para el combate inicial de los incendios forestales, brecha en términos de brigada. O sea, me estoy refiriendo a eso porque eso le permite al Parlamento, cuando discute la ley de presupuesto, saber pedir explicaciones respecto a cuántos recursos están destinados a disminuir esos factores de riesgo. Como voy a colocar en el caso de las inundaciones o de los aluviones. Seguramente Senajomín debe tener detectado aquellos lugares donde eventualmente frente a un nivel más alto de precipitaciones, eventualmente se puede producir deslizamientos de tierra y por lo tanto debe saber dónde deben a lo mejor construirse muros de contención o aquellos ríos que producto del aumento del flujo de agua pudieran desbordarse y sobre los cuales también es necesario canalizarlo o colocar muros de contención. Entonces,
preguntaba si hay más detalle, hay algún estudio que diga, mira, sabes que si no hacemos esto, cuando llueva mucho, mira, efectivamente vamos a tener aluviones y efectivamente vamos a tener desborde de río. Ahora, si llueve mucho, podemos evitar que hayan aluviones y que se desborden los ríos si es que hacemos estas inversiones. Eso es lo que pregunto, si está sistematizado en alguna parte. ¿Ah? Porque como la idea no es solo, como usted muy bien lo plantea a través suyo, presidente, a su director, la gestión de riesgo tiene que ver con disminuir los riesgos. ¿Ah? Entonces hay cosas que están fuera de nuestro control, sin duda, pero hay cosas que están claramente dentro de nuestras capacidades de control. Y como usted muy bien lo dice, una inversión hecha ahí permite evitar un desastre cuyo costo humano, social y económico para el país puede ser mucho mayor. Entonces, que quería ver si hay en alguna parte un documento donde ya sabes que, mira, los incendios son un riesgo y aquí están los factores que deberíamos modificar para disminuir ese riesgo. Como un input para la labor presupuestaria. Pero Sí, si bien la complejidad sistémica que tiene la amenaza, pero efectivamente por cada amenaza uno podría desarrollar efectivamente qué es lo que hay, porque cuando uno habla de riesgo de desastre, en el fondo, tiene tres grandes componentes. Uno es la amenaza misma, en el fondo, qué hacemos para que el aluvión, por ejemplo, no caiga, pero también tenemos que pensar en exposición. Hay que pensar si estamos poniendo comunidades o no frente a una zona de quebrada o no. Y además también está la vulnerabilidad. Si las comunidades están preparadas, si tienen información, si tienen capacidades, también es probable que podamos sacarlas de ahí o alertarlas a tiempo para que no le afecte el aluvión. Entonces, en el fondo, hay como tres grandes estrategias, en el fondo. O vemos cómo mitigamos esa amenaza, que en el caso de los incendios forestales puede ser gestión de paisaje, que puede ser hacer cortafuegos, de malezar, etcétera. Entonces, el proceso, digamos, de alguna manera nosotros podríamos aportar ciertas líneas para cada amenaza de cómo poder reducir el riesgo en cada amenaza. Nosotros tenemos recomendaciones para ello que están públicas, y también podemos seguir en más detalle, también podemos ir desarrollando eso si es que es necesario, porque creo que también, como usted, ayuda a comprender también la complejidad del proceso, y también poder ver a dónde están las líneas donde uno puede empezar a invertir. Así que eso lo he comprometido efectivamente para enviárselo a la comisión y que tengan, digamos, esos insumos. porque parece importante, como ya ONEMI tiene un catastro donde están los factores de riesgo, también tuviera, efectivamente, ese riesgo específico se puede atenuar con esta inversión específica. Sí. Digamos. O sea, oye, usted tiene que tener necesariamente, por hacerlo fácil, un extintor o un equipo de primera respuesta, porque la probabilidad que algo ocurra ahí es muy alta y el daño es directamente proporcional. Y también importante reforzar que estamos comenzando con esto, pero también va a estar está en el proyecto de ley que, además de los planes de emergencia, que van a ser los planes desde el nivel nacional hasta el comunal para responder a la emergencia, también en la ley va a estar los planes para reducir el riesgo de desastre. Y esos planes que van también del nivel nacional, perdón, del nivel regional al nivel comunal, van a buscar también esta hoja de ruta. En el fondo, cómo yo reduzco el riesgo de desastre en mi comuna. Entonces, en mi comuna tengo tantas amenazas o tantas vulnerabilidades, y va a ser una hoja de ruta de cómo en los próximos 5 años, por ejemplo, yo voy a reducir el riesgo de desastre en mi comuna. Entonces, y para construir eso, sin duda que como uno de los insumos que se van a requerir va a ser justamente ese tipo de lineamiento. Así que eso es un poco el proceso. Presidente, estoy pensando, a lo mejor con ayuda de la Secretaría, para que no se aburran, estoy pensando en que podamos incorporar en la ley de presupuesto una glosa de información, en la cual, respecto a los factores de riesgo en los cuales se puede invertir, se nos informe a la Comisión de Emergencia, Desastre y Bomberos, trimestralmente o semestralmente, cuál es el nivel de resolución o de inversión en determinadas áreas, con el objeto de poder saber si estamos cerrando o no estamos cerrando, o si estamos invirtiendo en el lugar correcto. Entonces, por eso estoy pidiendo la información. Muchas gracias. ¿Se ofrece la... Sí, por favor. Bueno, con los cambios más relevantes, como reforzar de nuevo, y también con los pendientes. Respecto a los pendientes, quizás la gran brecha y queda del informe que por la hoja de ruta que tenía ONEMI de 2010, es justamente en la gobernanza, en la institucionalidad que tiene el país. Esa es lo que la gran brecha queda pendiente, particularmente la ley, que ya lleva 8 años de tramitación, que de alguna manera hoy en día tenemos un marco que nos regula, pero que es indicativo. Entonces, cuando uno que solicita, por ejemplo, a las municipalidades que tengan planes de emergencia,
Hay algunas que lo quieren hacer, otras que no, y eso depende de voluntades. Ahí no tenemos una gran brecha, en el fondo. Hoy en día es un sistema que muchas veces funciona más en base a voluntades, que afortunadamente son buenas en la mayoría de los casos, pero que a veces efectivamente cuesta un poquito lograr esos objetivos. Entonces yo creo que ahí está la gran brecha. Y después de los cambios más relevantes, sin duda lo primero es tener una ONEMI hoy en día que opera 24/7, una ONEMI que ha puesto énfasis importante en la reparación comunitaria, como decía el tema de tsunami y terremotos, que hoy en día es como observa esa conducta, efectivamente, como ya está aprendida y le hemos reforzando para tener la memoria y tener eso. Y también en lo que nosotros nos compete hemos también mejorado la gobernanza. Generamos una plataforma nacional que una recomendación de las Naciones Unidas que tuviéramos, la generamos. Hoy en día es una plataforma que lidera a nivel mundial. De hecho la presentamos en la OCDE en diciembre, porque era de interés de los países de la OCDE justamente cómo Chile estaba teniendo gobernanza de riesgo. Y ahí entonces también un tema también que ONEMI ha avanzado bastante, y sin duda también todas las capacidades de respuesta en particular. El sistema de tratamiento, de monitoreo, la relación con organismos técnicos. Hoy en día es una relación fluida, una relación también redundante, robusta. Eso nos permite hoy en día tener un sistema que opera 24/7 y bajo cualquier situación. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra, señor diputado? ¿Paula? ¿Tiene algún tinterito? ¿No? Oye, nos parece extraordinario. Como comisión, y creo representar a todos los miembros de la comisión, para nosotros es sumamente importante tomar este tema. Es un tema que asumimos como comisión a partir de la modificación del reglamento también, y en todo lo que nosotros podamos colaborar, don Cristóbal, en la ONEMI, bueno, bienvenido sea, y que ustedes también sean como ese rol de coordinación que ustedes tienen también entre los distintos organismos, también lo tengan con nosotros. Y justamente puedan coordinar con CONAF cómo están trabajando, con las otras entidades, y ustedes que nos ayuden a coordinar eso. Vale. Y yo, solo una pregunta, porque es un tema bien complejo, es un tema que uno entendería como nuevo. De hecho entiendo, ahí lo leía, lo googleaba un rato, usted estudió fuera, usted es cientista político, pero estudió fuera, riesgo de desastre, tiene una maestría. Aquí en Chile no hay formación para desastre. Yo fui alcalde, y muchas veces el que estaba encargado de emergencia era el que le gustaba estar 24/7, o era el bombero, que usted también es bombero, para que queden tranquilos los colegas acá. Entonces, ese era el encargado de emergencia, pero ¿cómo somos capaces también de profesionalizar a través de la academia cómo se forma el riesgo, temas de resiliencia? No sé si aquí en Chile hay algo. Uno de los desafíos que tiene Chile, y de hecho también no lo mencioné porque hay cosas que vienen a futuro, es que vamos a lanzar una política nacional que va a ser 2019-2030, una mirada a largo plazo para que este cambio cultural, y también un plan que hace esa bajada a la política. Y dentro del tema está justamente el formar más capital humano avanzado, y también como capital humano que opere en el día a día, porque hoy en día justamente las oportunidades de formación en Chile son escasas. Afortunadamente está aumentando, de a poco ese tema se está poniendo más en boga de alguna manera, y uno está viendo efectivamente que ya ha aparecido una maestría, hay unos cuantos diplomados, se está empezando a formar el tema. Okay. Y el desafío de nosotros justamente como parte estratégico al 2030 es justamente reforzar eso, reforzar efectivamente el capital humano avanzado en esto, porque es un poco loco que en Chile tenemos que ir a estudiar a Inglaterra temas de desastre, o tenemos que estudiar sismología a Alemania, cuando tenemos acá a gente que tiene mucha experiencia, que tiene bastante conocimiento. Claro. Es como estudiar minería afuera, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es importante, y también el rol también de este ITREN, este Instituto Tecnológico que les decía, que también justamente empezar a desarrollar ese espacio de capital humano avanzado, de academia, de integrar el conocimiento, para que no vayamos tomando decisiones informadas. Hay un rol muy importante que estamos buscando, es que la política pública sea con evidencia científica. Okay. Y eso significa que para adelante, cuando tomemos decisiones en este tipo de temas, los tomemos con una mirada de evidencia científica. No solamente por lo que se nos ocurrió, sino con un poco lo que decía el diputado Monsalve, de efectivamente, bueno, ¿cuáles son las cosas que hay que hacer? Esta, ¿por qué? Porque hay estudios, porque no sé cuánto, que dicen que hay que hacer esto.
no solamente por el olfato. Y eso un poco lo estamos también trabajando desde NEMI y también con el Instituto Tecnológico. Aplicando el rigor. Diputado Vidal. Gracias, presidente. Primero, pedir disculpas, no vi la presentación, estaba en la Comisión de Salud. Y lo lamento, porque me hubiese gustado mucho verla. Y a propósito de lo último, me siento un poco interpelado a comentar. Yo soy geógrafo. Y quisiera decir que no existe la formación específica en el ámbito de la gestión del riesgo, pero sí existen formaciones que desde el punto de vista del trabajo multidisciplinario se complementan para poder enfrentar estas materias. Yo creo que ahí hay un desafío. No van a ser aquellos profesionales que se especialicen en la gestión de desastre o la gestión de riesgo los que van a poder solucionar todas las complejidades que esta materia tiene en términos de política pública. Acá uno de los hallazgos más claro, al menos en la época en que yo trabajé en este tema, pero que fue allá hace harto rato, fue el año 2009, era que es necesario que se incorpore en la planificación del territorio las consideraciones de gestión de riesgo. En el fondo, todo el conocimiento que se adquiere respecto del comportamiento de las amenazas es información que tiene que estar al servicio de la reducción de la vulnerabilidad. O sea, no porque entendamos mejor cómo funcionan los volcanes vamos a disminuir los desastres, sino que nos va a permitir planificar el territorio de mejor manera para tener a nuestra población menos expuesta a esas amenazas. Entonces, yo creo que ahí hay ámbitos del conocimiento en los que se están formando profesionales hoy día en Chile que si trabajaran de manera coordinada podrían tener un mejor trabajo. Esto es tan simple como cuando uno mira la planificación del territorio cuando se construye edificios en altura en zonas costeras con riesgo de tsunami. O sea, es un tema que es evidente en muchos aspectos que se podría trabajar de mejor manera, pero como no está puesto en relevancia, el tema seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Sí. Entonces, encuentro además muy necesario lo que plantea el subdirector respecto del tema de la evidencia. O sea, es fundamental para poder hacer una correcta planificación. De hecho, en la modificación planteábamos, diputado Vidal, lo que usted señala, o sea, cuando tú vas a una municipalidad a buscar un SIP, no solo que te diga el uso de suelo, sino que efectivamente los riesgos a los cuales está asociado. Y tal vez no venga el mismo SIP, habrá que modificar la ordenanza, pero colocarle ahí, acompañar y adjuntar cuáles son los riesgos que tiene. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Diputado Badilla? Entonces no. Sí, por favor. Sí. Sí. No, reiterar la importancia de la exposición. Yo creo que debiéramos tener un trabajo más sistemático en el tiempo como comisión con la UNEMI, porque lo que hemos visto es un barniz general de lo que se está haciendo, quizás ir a algunos temas más específicos. Creo que sería interesante mantener un vínculo permanente con la comisión. Y respecto a lo mismo, yo no sé qué tenemos en agenda de la comisión para las sesiones futuras, pero yo sugeriría, presidente, si el resto lo tiene bien, se acerca a pasos agigantados en el verano. Ya en nuestra zona tuvimos el primer incendio de este año. Sería interesante a lo mejor invitar a la CONAF para que nos pueda informar respecto de las estrategias que ellos están implementando para enfrentar ya este periodo que se viene bastante complejo. Entonces yo sugiero que para la próxima o la subsiguiente, cuando lo estimen, invitar al director nacional de la CONAF. Sí, y ahí, disculpe Cristóbal, ¿quién más podría acompañar a CONAF? Para que no solo sea exclusivamente CONAF. Pero por favor. ¿Experto en riesgo? No, si no soy experto en riesgo, no, al revés. Sino que a mí me tocó vivir intensamente los incendios grandes de Concepción, porque me tocó justo esos días y el intendente de la época nos invitó a todos los parlamentarios del periodo anterior y había coordinación todos los días. Yo quedé muy impactado por lo siguiente. Usted, don Emi, que era una dama, la directora ya, lo que más me impresionó a mí fue vialidad de obras públicas. Vialidad de obras públicas tiene una infraestructura en vehículos impresionante, y tiene un equipo de una formación fuera de serie, y naturalmente que CONAF. O sea, si tú invitas a CONAF, también deberás invitar a vialidad de obras públicas. Y bomberos, ¿para qué decir? Porque se coordinan muy bien, pero en forma extraordinaria. Debido a eso, no se incendió la parte del Camino Penco, que llegó hasta ahí, y fue por la operación que hicieron. Fuera de eso, allá en Dichato, y en todo en ese sector, si no hubiera ido en la coordinación de usted, ONEMI, bomberos,
Vialidad, CONAF, que y otros servicios más, realmente los desastres han sido inmensos. Ellos prepararon cortafuegos, te armaron unos cortafuegos en un lugar ahí, más allá de Ichato, que si no eran de ellos se queman todos esos bosques, todos. Eso es lo que... Deberíamos invitar a todos los actores. Súper. De todas maneras. Empezando por bomberos. Nada más. Diputado Vidal. No, solo algo que no es nada novedoso probablemente lo que voy a decir, pero que muchas veces hemos cometido errores en Chile de responsabilizar respecto a todas estas materias la ONEMI. Y yo creo que no es la ONEMI. O sea, acá están los municipios, gobiernos regionales, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Ministerio de Bienes Nacionales, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social, la planificación de todas estas materias, la ONEMI juega un rol de coordinador y por eso yo celebro el cambio de nombre que tuvo esta comisión, porque creo que nos permite un poco lo que decía el diputado Bobadilla, que es poder tener una mirada mucho más holística respecto de este tema. Cristóbal. Respecto a eso, y tomándomelo, aquí hay que invitar, efectivamente hay que invitar a bomberos, hay que invitar yo sugiero también invitar al Estado Mayor Conjunto, el Ministerio de Defensa también genera capacidad importante. De hecho, si quieren les podemos mandar una lista de todos los que convocamos generalmente en la mesa técnica, como que tengan todos los actores de base que nosotros convocamos siempre, y ahí viendo que cómo los van convocando, y sin duda si quieren cuenta con nosotros para ir cada vez si es necesario para estar con ellos también y viendo ese rol de coordinador. Y respecto a lo mismo también, y lo vimos también en el proyecto de ley, está puesto en el proyecto de ley que tengamos una rendición de cuentas con ustedes. Que nosotros vayamos rindiendo cuenta a la comisión de cómo van haciendo los avances en este sentido. Porque justamente entendemos que tenemos que generar esta relación. Y ojalá que no sea una vez al año como sea la ley, sino que ojalá tengamos más veces que podamos conversar, podamos viendo cuáles son los avances, cuáles son las necesidades, porque creo que, como bien decía usted, presidente, aquí hay una buena relación que estamos construyendo. Felicito realmente esta ampliación del enfoque de la comisión, porque justamente el desarrollo sostenible del país se juega en esto. Yo creo que si uno piensa en qué otras cosas más de sostenibilidad uno podría trabajar, hay varias. Pero si uno no hace gestión de riesgo de desastre, todo lo demás se cae. Súper. Entonces, en verdad, nosotros Pero estamos totalmente es la disponibles idea, un para poco, estar acá. también, Cuando necesite, estamos disponibles. De la comisión, y por eso planteamos, Salve, de generar accountability también con cada una de las organizaciones, para que toda esta labor de coordinación no quede en nada. Diputado Vidal. Sí, una pregunta. Entiendo que la ley que reforma a la institucionalidad de ONEMI está siendo tramitada en el Senado. Sí, si pudiera contarnos en qué está. Por favor. Después de 8 años de tramitación. Bueno, el proyecto de ley está en la Comisión de Gobierno del Senado. Hemos avanzado de manera bastante rápida y de hecho lo hemos destacado públicamente el liderazgo del presidente de la Comisión en empujar este proyecto que sin urgencia, porque fue necesario poner urgencia para ir avanzando. Está ya en un 90% aprobada en la Comisión de Gobierno y con bastante aportes interesantes de los senadores. Temas relevantes ¿ah? Dentro de los cambios importantes que tiene la ley, como para que tengamos un poco de lo que era antes y ahora, nosotros una cosa que hicimos fue, por un lado, tomar el proyecto que venía ya, no hicimos un proyecto nuevo, sino que presentamos indicaciones para armonizarlo particularmente, porque por esto estamos viendo del cambio de la disciplina en el enfoque, había que darle un enfoque más preventivo, coordinar el sistema, darle un poquito más de orgánica, acorde a mejores prácticas. Lo primero que se hizo fue cambiar el nombre del sistema y del servicio. El sistema se llama el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, para que también cualquier ciudadano pueda entender lo que es, porque al principio he puesto Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres, que para algunos es un poco críptico lo que es, entonces dijimos, en verdad, un nombre que todos entiendan, prevención y respuesta. Así igual el servicio, que sería esta nueva ONEMI. Tema importante también que generamos un pequeño glosario para que todos hablemos el mismo lenguaje. También definimos de manera el comité. El comité, hoy en día tenemos dos comités. Tenemos el comité de protección civil, que es como para fase de prevención, entre comillas, y el comité de protección de emergencia para respuesta. Hoy en día va a ser un comité, que es un comité de gestión de riesgo de desastre, que va a operar en fases de mitigación y reparación, para preparar los planes, para ver, por ejemplo, para aprobar, por ejemplo, la política nacional, la política que se firma por los ministros que integran el comité, por ejemplo. Empezar a generar un poquito más de esta corresponsabilidad con los actores. También tiene el trabajo, como decía, a todos los niveles administrativos, la planificación.
incorpora lo que hablamos delante, de temas de incorporar como que se tenga que tener a la vista cuando se planifica el territorio los mapas de amenaza. También se generan la posibilidad para que las municipalidades generen encargados o unidades de gestión de riesgo de desastre. Hay un fondo también, un programa que va a ser para poder financiar también, por ejemplo, el desarrollo de planes. O sea, si que una municipalidad no tiene el expertise o no tiene los fondos para poder generar un plan de emergencia, por ejemplo, podrá postularte a este programa y quizás se podrá financiar ese desarrollo. Yo creo que son como los temas más relevantes. Bueno, además también hay 2 o 3 artículos que de alguna manera definen el rol de las Fuerzas Armadas también en temas de desastre. Como en grandes líneas lo que tiene el proyecto de ley. Por la tramitación de ahí debiera pasar a la Comisión de Hacienda del Senado, de ahí al Senado, a la sala, y de ahí debería pasar a la Cámara. Ese trámite. Claro. Sí. Hay que estar atento porque no pasa a comisiones. No pasa a comisiones. Entonces, perdón que tengo prueba radial a las 8. No, pero entonces, en ese sentido, nosotros estamos, pues, si, por ejemplo, que vengamos a informar, por ejemplo, del proyecto. A no ser que haya un Tiene que problema ser- grande, Cosme, diferencial. disculpe. Ningún problema. Que se tiene que ir ahora a las 8. Tiene un programa de radio Sí. a las 8. Diputado Mayor. Aprueba. Ah, Nosotros tenemos pruebas, somos ordenaditos. Diputado Mayor. Gracias, presidente. Sí, primero agradecer la exposición. Segundo, también ojalá aceptar A la ONEMI. a la ONEMI, ¿sí? Sí. Para poder conocer en detalle, pero también una consulta desde la región de O'Higgins. Se acaba de declarar alerta temprana preventiva en la región de O'Higgins. ¿Eso cuánto tiempo dura? Porque tiene un tiempo seguramente, y eso me gustaría saber, presidente. Sí. En resumen, en general, las alertas tempranas preventivas, dependiendo de la amenaza que esté ocurriendo, duran durante el fenómeno. Por ejemplo, esta, si no me equivoco, es por exposiciones forestales. Esta es porque la Dirección Meteorológica envió un aviso de que hay mayor probabilidad de ocurrencias en forestales. Y informa, bueno, van a haber 2 o 3 días, que de hecho desde martes a jueves, que hay mayor temperatura. Entonces, esa alerta va a operar por lo menos esos 3 días. Si es que hubiera un incendio mayor que se activara, para estar una alerta amarilla, por ejemplo, en ese incendio, si es que fuera mayor, o roja, dependiendo de cómo crezca. Pero la alerta temprana preventiva va a durar por lo menos hasta el aviso, en este caso, de la Dirección Meteorológica, que indica que es de martes a jueves. Y dependiendo de cómo cambian las condiciones, puede ir cambiando. Uy, muchas gracias. No. Sí, por favor, diputado. Por favor. Porque nos están viendo algunos ciudadanos a lo largo del país. ¿Por qué no nos explicas cuáles son las consecuencias de las distintas alarmas? Pues se supone que la alerta amarilla tiene un efecto, ¿ya? La roja tiene otro, ¿ya? Desde el punto de vista operativo de los servicios públicos. ¿Por qué no nos explicas eso, porfa? En general, he hecho justamente la alerta, y un tema que estamos revisando es justamente orientar la alerta hacia la población, porque hoy día está orientada principalmente al sistema. Y lo que buscan es particularmente desde la alerta amarilla en adelante disponibilizar recursos. ¿Por qué? Porque cuando las capacidades, por ejemplo, de un servicio, por ejemplo, incendios forestales, cuando CONAF tiene desplegado ya todos sus medios y requiere otro apoyo de medios, levanta una solicitud de fondos de emergencia para que nosotros como ONEMI podamos arrendar un helicóptero que lo apoye. Pero esa disponibilidad de recursos solamente se puede activar a partir de una alerta amarilla. Sin una alerta amarilla nosotros no podemos hacer este tipo de contrataciones, por ejemplo. Entonces, por eso se pone la alerta amarilla para empezar a disponibilizar recursos y alerta roja para que estén todos los recursos disponibles. Es como cuando ya de alguna manera ya está desbordado o un gran desastre en el fondo que se requiere poner todas las capacidades del sistema a disposición. Pero en la práctica del Estado, en el fondo, digamos, de temas más administrativos, es que la alerta amarilla desde para adelante permite el empleo de recursos. No, muy bien. Yo quiero agradecer en nombre de la comisión y de verdad destacar una cosa que muchas veces, y uno lo dice, uno cuando veía a ONEMI veía mucha improvisación, muchas ganas, pero hoy día uno ve mucho más profesionalismo, mucho más trabajo, que haya continuidad, porque es un tema de Estado, pues no es un tema del gobierno turno. Así que eso, y destacar, yo sé que usted es admirador de Churchill además, que la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. La actitud que tiene usted
propositiva, de poder contarnos, de poder invitarnos, para nosotros es súper importante. Así que al igual como los bomberos siempre son asiduos a esta comisión, espero que usted también, o la ONEMI también nos acompañe. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de acción, esto se levanta.